Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y bueno, en definitiva, todo aquello que nos pueda hacer mejorar nuestro rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de esta semana quiero hablar de un tema muy interesante y es esto que conocemos como torque, fuerza, tranca. Bueno, en definitiva vamos a hablar del entrenamiento de fuerza a bajas cadencias en ciclismo. Y la verdad que es un tema al que no tenía pensado dedicarle un episodio completo en el podcast. De hecho, hablé de él en algunos fragmentos de los episodios en los que hablaba del entrenamiento de fuerza, pero que la verdad es un tema del que he recibido bastantes consultas en estas últimas semanas y bueno, creo que puede venir bien deciros cuál es mi punto de vista o deciros qué es lo que se sabe hasta ahora sobre el tema para que nos sirva a la hora de tenerlo todo más claro. Y bueno, pues para empezar con ello, poniéndolo un poco en contexto, decir que esto del torque no es nada novedoso ni nada nuevo de ahora, sino que es algo que se ha hecho durante toda la vida, pero que simplemente se le ha llamado de diferentes maneras. Lo hemos llamado series de fuerza, series de tranca o ahora con el término más específico series de torque, que ya digo que, bueno, realmente es una nueva forma de llamar a un concepto o algo que se lleva haciendo muchísimos años y que de hecho ni siquiera el término torque es específico de este tipo de trabajo. O sea, parafraseando a lo que nos decía González Vadillo de que todo es fuerza, pues bueno, en el ciclismo todo es torque, no hay una pedalada sin torque, y es que el torque lo podemos asemejar simplemente a la fuerza que aplicamos a los pedales. Es un poco más complejo, pero bueno, para que lo entendamos. Sabemos que la potencia que podemos aplicar a la biela la podemos, digamos, sacar en dos fórmulas. Una sería trabajo partido tiempo y la segunda, la que nos interesa a nosotros, es potencia, que sería fuerza por velocidad. En el pedaleo, a la fuerza aplicada la denominamos torque, que no es más que la fuerza aplicada en la dirección del sentido de giro del pedal, multiplicado por la distancia desde la aplicación de fuerza hasta el eje de rotación, ¿vale? O sea, esto equivaldría a la longitud de bielas. Por su parte, la velocidad se puede medir tanto en velocidad angular, medida en radianes por segundo, como en cadencia, que no es más que esta velocidad angular por 60 dividida entre 2 por pi. O sea, el número de circunferencias completas que se realizan en un minuto. El torque, por su parte, que no lo he dicho, se expresa en newtons por metro. El newton es una unidad que se define como la fuerza necesaria para dar una aceleración de 1 metro por segundo a un objeto que pesa 1 kilo de masa, y el newton metro hace referencia a esta fuerza en un movimiento angular, haciendo referencia a un esfuerzo de torsión, ¿vale? De giro. Y simplemente es un indicador de la fuerza aplicada, ¿vale? Por tanto, y a partir de aquí, de esta parte del podcast, podemos hablar tanto de torque como de fuerza de forma un poco indiscriminada, puesto que simplemente el torque va a ser la fuerza aplicada al pedal. Este torque también se denomina par cuando hacemos referencia, por ejemplo, al motor de los coches, un tema del cual no tengo ni idea, pero como bien me ha explicado algún deportista de los que escuchan el podcast, que además es bastante bueno en eso, pues no es lo mismo que el coche tenga mucho par a que eso haga que el coche sea muy bueno o que el motor sea muy potente. Y en el ciclismo lo mismo, y es que cuando hablamos de torque muchas veces nos olvidamos, como siempre, de lo más importante, que es el contexto, y en este caso nos olvidamos a veces de la fórmula de la potencia, que es simplemente este torque por la velocidad de aplicación. Y esto creo que cuando salimos del ciclismo y lo llevamos, por ejemplo, al trabajo de fuerza en gimnasio o cuando lo llevamos a la vida real, tiene bastante lógica, ¿vale? O sea, no tiene sentido, por ejemplo, en el gimnasio, hablar de si estoy levantando 60 kilos o 80 kilos en la máquina de sentadilla si no digo a qué velocidad estoy levantando esos 60 o a qué velocidad estoy levantando esos 80. Porque, aunque puede parecer que 80 es más que 60, si los 60 los estoy levantando mucho más rápido que los 80, el deportista que levanta 60 está más fuerte. O por poner un ejemplo que creo que se va a entender muy bien,
No es lo mismo que te peguen un puñetazo a 0,5 metros por segundo, lo cual podría ser una ligera caricia, a que te peguen un puñetazo a 3 metros por segundo y te partan la boca. Así que creo que este ejemplo es bueno para que se nos quede grabado que cuando hablamos de movimiento no podemos hacer referencia a la fuerza sin referirnos a la velocidad a la que aplicamos esta. Aterrizando esto en el ciclismo, diríamos, por tanto, que hablar de torque o de newton metro sin hacer referencia a cuánta potencia o a cuánta cadencia estamos moviendo ese torque no tendría ningún sentido, porque los mismos valores de torque, pongamos por caso 50 newtons por metro, significarían 261 vatios a una cadencia de 50, pero si la cadencia fuese de 90, con esos mismos 50 newton metros, la potencia sería de 471. La fatiga aquí sería muy diferente, y si no, pues bueno, os animo a que probéis a mantener unos rangos de torque similares y que veáis, pues bueno, qué pasa en función de cómo vais variando la cadencia. De hecho, hice una prueba el otro día y es que en una subida a un 10% constante, conforme me iba fatigando en la subida, o sea, empecé más o menos a 50 de cadencia y con el plato grande y piñón pequeño. Y conforme iba subiendo más y más, me iba cansando y ya al final de la subida la cadencia la tenía en 25-20 de cadencia solamente. Y viendo el torque, me fijaba que el torque era exactamente el mismo durante toda la subida, porque la fuerza aplicada para vencer el desarrollo era la misma, pero en cambio el grado de fatiga o el grado de esfuerzo que tenía que hacer yo en los pedales al principio de la subida era mucho más fuerte. Para mover, digamos, ese desarrollo a 50 de cadencia tenía que esforzarme mucho más, lógicamente, que a 25, pese a que el torque fuese el mismo, ¿no? Entonces, haciendo un poco el símil a lo que siempre hablamos. No podemos hablar de fuerza sin velocidad. Y por otro lado, los que hayáis estado más avispados habréis dado cuenta de que, claro, cuando una de las variables de esta trilogía, potencia, torque y cadencia, se mantiene fija, las otras siguen una tendencia proporcional. Por ejemplo, si mantenemos estables los vatios en 300 vatios, si el torque aumenta un 20%, la cadencia automáticamente va a disminuir un 20%. Si mantuviésemos el torque estable y aumentamos la potencia un 10%, esa cadencia también aumentaría un 10%, exactamente en el mismo porcentaje, ¿vale? Y ya por último, si mantuviésemos la cadencia estable y aumentásemos la potencia, el torque aumentaría en el mismo porcentaje que la potencia, ¿vale? Bueno, espero que me hayáis seguido hasta aquí, porque esto es bastante interesante, ya que a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de entrenar, no necesitamos, de hecho no tendría mucho sentido, ir monitorizando a tiempo real el torque que estamos aplicando al pedal cuando digamos que mantenemos estable otra variable como puede ser la cadencia. O sea, si hacemos, por ejemplo, si decimos vamos a hacer series de torque a cadencia de 50, no tiene ninguna ventaja ir midiendo el torque respecto a ir midiendo la potencia, porque su grado de aumento o de disminución en porcentaje van a ser totalmente idénticos. O sea, tanto viendo la potencia como viendo el torque vamos a tener lo mismo. Ahora bien, por un lado, el torque no viene en los potenciómetros, por lo menos por defecto, y es por algo, es porque no tiene utilidad a la hora de entrenar, y por otro lado, porque se hace muchísimo más complicado de mantener que la potencia, porque al final la potencia, al ser un indicador del esfuerzo, podemos más o menos mantenerla en el rango. Con el torque sí que es totalmente antinatural y nos va a costar la misma vida, ya os digo, mantenerlo en el rango. Y si no lo creéis, pues simplemente probadlo. Y bueno, hasta aquí la introducción o la teoría, ¿no? Ya sé que es el coñazo, lo que nadie quiere saber, lo que a nadie le interesa, ¿no? Los fundamentos. Así que ahora vamos a pasar a la parte que imagino que estáis esperando más, ¿no? Y es si aplicarlo, cómo aplicarla, qué consideraciones tener en cuenta, cómo entrenarlo, para qué sirve, etcétera. Bueno, vamos a ver si lo hacemos un poco resumido, que llevo ya 10 minutos de podcast. Y bueno, lo primero deciros que esto del torque, como decía, no es cosa nueva y que se llevan haciendo estas series al menos en los últimos 40 años en el ciclismo. O sea, desde los años 80 ya hay referencias
de que se lleva haciendo este tipo de entrenamiento, sino desde antes. Por tanto, desde luego, no es algo nuevo. Y la pregunta del millón, ¿funcionan? Pues aquí os voy a ser sincero, no tengo ni idea de si funciona. Quizás en algunos sí, en otros no. A nivel de evidencia científica, pues la evidencia con la que contamos hasta ahora no ha demostrado en ningún caso que este tipo de series sean superiores a trabajos al mismo esfuerzo percibido, pero con cadencias más altas. Ahora bien, como también he dicho muchas veces en este podcast, a menudo la práctica va por delante de la ciencia, o también que en los estudios científicos no se puede demostrar todo o aún no sabemos demostrarlo todo y tiene, en fin, ciertos sesgos. La cuestión aquí es compleja porque tampoco me atrevería a decir que la evidencia práctica sea a favor de esta serie. O sea, sabemos que se llevan haciendo muchos años, muchas veces por inercia, pero aquí la cuestión está en si ahora se hacen más que hace una década o que hace 2 décadas, o si se hacen menos que hace 2 décadas, porque de ahí nos podría dar un indicador de qué eficacia están viendo los entrenadores en ellas. Y es que esto es muy, muy importante porque las cosas que con el tiempo van a más se supone que son porque se les ve beneficio, y las que con el tiempo van a menos es porque se supone que no se ven beneficios, pero los cambios en la programación de los entrenamientos ocurren de forma muy, muy lenta. Lo primero porque los entrenadores van cambiando y lo segundo porque nunca podemos achacar 100% si el éxito o el fracaso de un plan de entrenamiento viene por una o por otra serie. Por tanto, estos cambios o esta lógica vendrá de forma muy lenta. Yo sinceramente no me atrevo a decir si funcionan o si no. Creo que en ciertas personas pueden tener sentido, aunque ahora mismo no sepamos, o desde el punto de vista teórico-científico no le veamos la lógica. Creo que que en ciertos casos pueden tener cierto sentido. Y también una cosa que pasa a menudo es que perdemos un poco la visión global del contexto, como siempre, en el que se hacen esta serie, y es que realmente tampoco me importa mucho si son las mejores o si no son las mejores, porque dentro del plan de entrenamiento, por ejemplo, de un ciclista profesional, que estamos hablando de unas 1.200 horas de entrenamiento al año, en realidad estas series pueden ocupar, ¿qué? En total 2 horas, 3 horas de entrenamiento, o sea, estamos hablando de un 0,01%, aproximadamente, del total del deportista, o sea, hacerla o no hacerla no va a ser ni la clave de su éxito ni tampoco el culpable de su fracaso, ¿vale? Esto que quede bastante claro. Entrando más en detalle, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear y ejecutar estas series a cadencias bajas. La primera que tenemos que saber, sin entrar muy en detalle, es que nuestro cuerpo selecciona la cadencia óptima en función de las posibilidades del organismo, de forma que encuentra la relación más eficiente entre fuerza aplicada y velocidad a la que aplica esa fuerza. Por eso esta cadencia óptima no es la misma para todo el mundo, ni tampoco es la misma al principio de entrenamiento que al final, ni cuando va a una potencia alta que a una potencia baja. Y esto, por tanto, hace que cuando estamos pedaleando a una cadencia subóptima, que quiere decir una cadencia alejada de la que nos piden las piernas en ese momento, la que elegiríamos por defecto, nuestra eficiencia siempre va a disminuir. Esta pérdida de eficiencia hace que mover los mismos vatios a una cadencia mucho más baja o mucho más alta de la que estamos acostumbrados nos va a implicar un coste fisiológico mayor, o sea, mayor estrés, y por tanto este mayor estrés también generará una mayor adaptación si igualamos en vatios. O sea, una serie de 300 vatios a 50 de cadencia es más dura que una serie a 300 vatios y 90 de cadencia. Pero se nos olvida aquí también una cosa, y es que si queremos hacer la serie a tope, pues en la de 90 de cadencia, en vez de 300 vatios, quizás podamos mover 320 o 330. Por tanto, las series hay que compararlas a igual percepción de esfuerzo, no a iguales vatios.
Un aspecto interesante es que el largo tiempo de contracción muscular en cada una de estas repeticiones genera una fatiga extra en el músculo, algo similar a lo que pasa en las contracciones isométricas. Esto podría ser una forma de generar un estrés extra en el músculo sin generar ese mismo estrés a nivel cardiovascular. Esto, en algunos deportistas y en ciertos momentos de la temporada, puede ser algo interesante donde nos interese meter estrés muscular sin tanto estrés metabólico. En cuanto a la interconversión de fibras rápidas a lentas o de tipo 2 a tipo 1, realmente no he encontrado nada de evidencia en la literatura científica, si bien es algo que lógicamente se supone que se tiene que dar como es una adaptación típica de todo el entrenamiento de resistencia. O sea, tanto las series de torque como las series sin torque, si están bien hechas, conllevarán una transformación sobre todo de las fibras 2B o las fibras más rápidas a fibras tipo 2A, que son menos explosivas pero más resistentes. Y por último, tenemos que tener en cuenta que el potencial lesivo de este tipo de trabajo obviamente va a ser bastante más alto que el de series a cadencias más altas. Al aumentar el tiempo de contracción y aumentar el estrés muscular, también aumentamos la carga que estamos imprimiendo a nuestros músculos, tendones y articulaciones. Y esto en algunos deportistas pues puede conllevar problemas, sobre todo cuando se repite de forma reiterada en el tiempo. Por tanto, eso sí, mucho cuidado, sobre todo si somos propensos a sufrir lesiones. Bueno, y después de esta breve chapa fisiológica en la que me estáis perdiendo un poco, ya queda la parte de cómo planificarlo, cómo plantearlo, si la hacemos o si no, ¿no? Porque al final queremos respuestas. Y bueno, yo no tengo respuestas, pero os voy a decir lo que yo hago. Y yo las meto en algunos deportistas de forma un poco esporádica en el periodo de base. Con esporádica no me refiero a que lo haga sin ton ni son, pero a que se meten bloques muy pequeños. Por ejemplo, pequeños toques en un entrenamiento interválico, pues pequeños toques de 1 minuto al final de cada intervalo o alternando, por ejemplo, en una serie de 20 minutos, alternando 3 a cadencia normal y 1 a cadencia más baja, ¿vale? Pequeños toques y luego ir viendo, pues, el feedback que el deportista me da. O sea, hay gente a la que estas series le gustan, le mola, incluso dice que se sienten más fuertes, pues adelante con ellos. Y luego en otras ocasiones donde este tipo de trabajo, pues hay personas que dicen que les duele, que les lleva a la lesión, ¿no? O que no le ven sentido, que les cuesta muchísimo trabajo. Bueno, ya en función de la persona se mete más o se mete menos, ¿vale? Creo que es una buena herramienta para dar variedad al entrenamiento y que en determinadas personas, ¿vale? Sobre todo gente a lo mejor más ligera o con menos capacidad de imprimir fuerza, puede que les venga relativamente bien. Pero lo que tenemos que tener claro en esta serie es que no son series de fuerza, ¿vale? Cuando hablemos de trabajo específico de fuerza, ¿vale? Además, como nos decía Vadillo, para hablar de fuerza tenemos que estar hablando de una intención de esfuerzo máxima. En este caso, si la serie si fuesen de 2 minutos o de 3 minutos a cadencia baja con una intención de esfuerzo máxima, sí que estaríamos hablando de fuerza máxima y van a mejorar nuestra fuerza-resistencia. Ahora bien, si la intención de esfuerzo no es máxima, o sea, si estamos trabajando a un 7 de percepción de esfuerzo sobre 10, bueno, lo que estamos trabajando es un trabajo pues con más incidencia muscular, pero sin ser de fuerza máxima, ¿vale? O sea, no podemos intercambiar días de gimnasio o series de arrancadas específicas en bici por estas series de torque. Si queréis profundizar muchísimo, pero muchísimo más sobre esto, tenéis el curso de entrenamiento de fuerza, donde hablamos sobre los fundamentos, sobre la metodología, sobre las progresiones, sobre los ejercicios que hacemos en el gimnasio, por qué unos ejercicios, por qué no otros, tipos de ejecución, velocidades, rangos de movimiento, trabajo de fuerza específica en bici, cómo pautarla, cómo realizarla, cómo analizarla e incluso la nutrición en los entrenamientos de fuerza. O sea, todo sobre el entrenamiento de fuerza lo tenéis ahí en el curso de entrenamiento de fuerza específica para ciclismo en la web Ciclismo Evolutivo, que os dejo el enlace en las notas del episodio. Bueno, pues para ir terminando el episodio, una pequeña recapitulación, ¿no? Y es que
Lo que exponemos en este podcast, en este episodio, no es ni que las series de fuerza sirven ni que no sirven, ¿vale? Creo que no hay suficiente evidencia para decir ni una cosa ni la contraria. Creo que para algunas personas pueden ser súper útiles y para otras personas puede que sean perjudiciales. Creo que cada uno debe valorar si le va bien o si le va mal, probando y sobre todo teniendo muy claro el contexto, ¿vale? Y es que trabajar con altas o con bajas cadencias no es la panacea ni nada mágico, ¿vale? Recordad que son una minúscula parte de todo el entrenamiento que va a tener un deportista a lo largo del año y que las diferencias con series a otras cadencias no van a ser tan altas como creemos, ¿vale? A cadencias subóptimas el estrés va a ser un poco mayor, pero no totalmente diferente, ¿vale? Ni podemos esperar cambios sustanciales a niveles de composición muscular ni a nivel cardiovascular. También creo que es muy importante pues conocer estos fundamentos teórico-prácticos para saber de qué manera funcionan, en el caso de que funcionen, ¿no? Por ejemplo, no confundirlas con series de fuerza, ya que en muchas ocasiones, pues bueno, la mejora que notan los deportistas proviene más de una mejora a nivel metabólico o a nivel de resistencia que una mejora en la aplicación de fuerza. Lo que pasa es que no somos capaces de distinguirlo. Y por último también que a la hora de ejecutarlas no hagamos, como se dice coloquialmente, no nos hagamos la picha un lío. O sea, no hagamos las cosas más complicadas de lo que son. Por ejemplo, como he explicado al principio del episodio, ir guiándonos por los newton metros instantáneos durante un entrenamiento no nos genera más fiabilidad, ni más precisión, ni más utilidad, pero sí nos genera más margen de error o más incertidumbre, ¿vale? Por tanto, creo que también es importante, y desde aquí también quizás tengo que hacer un poco de autocrítica, pero los que se supone que somos divulgadores de información deberíamos tratar de hacerle las cosas más fáciles a la gente, o sea, de digerir la información que está para que vosotros, los oyentes o los que me escucháis o escucháis a otra persona, tengáis las cosas más claras. Y no justamente el proceso contrario, el de generar ruido o generar incertidumbre para luego tratar de vender soluciones a problemas inexistentes. O sea, la típica estrategia de marketing de crear una necesidad o un problema que no estaba y vender una solución a ese problema que nadie necesitaba porque antes no lo tenía. Y esto, perdonad que me ponga así, pero que me hayan llegado tantísimas preguntas sobre el torque creo que es algo que hace referencia al hype que se ha creado sobre ciertas palabras que suenan nuevas, que son cosas que se han hecho toda la vida. Y fijaros hasta qué punto se han hecho toda la vida, que es que los potenciómetros lo que miden en realidad es la fuerza, la deformación de una carga extensiométrica debida a la fuerza. Esta fuerza nos la transforman en los ciclocomputadores a vatios, añadiéndole a esta deformación, que se supone que es el torque, la velocidad angular a la que se mueven las bielas, ¿vale? En el caso de que midamos en el pedal. O sea que fijaros hasta dónde estamos estirando el chicle, que utilizamos el torque para medir la potencia y luego, mediante una fórmula, volvemos a calcular el torque en función de la potencia. En fin, para quitarle un poco de hierro al asunto, al final creo que estos son simplemente modas. Por ejemplo, en el campo de la nutrición lo vemos mucho. La divulgación se polariza mucho desde una época donde prima la dieta ceto a otra donde prima la dieta alto en carbohidratos. En el entrenamiento a veces también parece que se prima más el volumen, luego en otras veces se prima más la intensidad y bueno, es algo cíclico y seguro que en unos meses o en un año estamos hablando de series de todo lo contrario, a lo mejor a cadencias extremadamente altas. Y bueno, estaré haciendo un episodio dentro de un año explicando las series con cadencias altas. Así que nada, por mí hasta aquí el episodio de hoy. Sí que os pediría que si os ha gustado, espero que sí, pues que me ayudéis compartiéndolo pues en el grupo de WhatsApp de la grupeta con vuestros compañeros, compañeras, amigos, enemigos, bueno, en definitiva con todo el mundo. Me ayudaría muchísimo si me ayudáis compartiéndolo.
Y también deciros que si no queréis perderos nada y además, pues bueno, ir viendo artículos, vídeos, blogs, otros podcasts que voy escuchando y me parecen útiles, pues es bueno que os suscribáis a la lista de Ciclismo Evolutivo en Telegram. Os dejo el enlace en las notas del episodio y también podéis acceder simplemente escribiendo Ciclismo Evolutivo en el buscador de Telegram. Esto es todo, yo soy Manu Sola Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en la semana que viene. La tienes justo delante.